El desarrollo embrionario es sin duda un proceso fascinante. Implica una larga variedad de mecanismos celulares y moleculares que a su vez generan un cambio a nivel morfológico y genético. Y más allá de cuestiones filosóficas o trascendentales, la respuesta a la eterna pregunta sobre quién fue primero, si el huevo o la gallina, podemos encontrarla al menos biológicamente en algo más, en las células germinales primordiales. Para empezar, primeramente preguntémonos, ¿qué es la gametogénesis? De acuerdo con las definiciones bibliográficas, podemos describirla como aquel proceso mediante el cual se desarrollan las células sexuales o reproductoras, es decir, los gametos. Dividida en cuatro fases, la gametogénesis comienza con la generación de la CGP y su migración hacia la zona donde crecerán las gónadas. Aproximadamente, estas aparecen durante la tercera semana del desarrollo en la pared de una estructura extraembrionaria llamada saco vitelino. Cabe destacar que en el hombre estas células pueden ser reconocidas a los 24 días después de la fecundación en la capa endodérmica del saco vitelino por su gran tamaño y alta concentración de la enzima fosfatasa alcalina. Las CGP salen del saco vitelino y se dirigen hacia el epitelio del intestino, para después migrar a través del mesenterio dorsal hasta alcanzar los primordios gonadales. Normalmente aquellas CGP que se alojan en lugares extragonadales suelen morir, pero si sobreviven pueden formar tumores abigarrados llamados teratomas. La fase 2 implica un aumento del número de células germinales mediante mitosis, donde encontramos una clara diferencia entre el caso de los masculinos y los femeninos. En la mujer, las ovogonias, que son las CGP mitóticamente activas en el caso de la misma, tienen un crecimiento desde el segundo mes hasta el quinto de gestación de hasta casi 7 millones. Después de esto sufren un proceso de degeneración llamado atresia. En cambio, las espermatogonias perduran a lo largo de la vida del masculino. Llegada a la fase 3 ocurre una reducción del número de cromosomas mediante la meiosis. A diferencia de la mitosis, en la cual los cromosomas se duplican y luego se dividen en dos núcleos hijas en una sola división, la meiosis necesita de dos divisiones para reducir la cantidad de ADN en 1N,1C, es decir, en solamente 23 cromosomas que constan de una cromátide. Entrando en detalle, previamente hay una replicación del ADN en la fase S premeiótica, que posteriormente da lugar a una profase número 1. Una muy prolongada con respecto a la mitótica, que a su vez puede dividirse en otras etapas. La primera es la leptotena, donde el ADN comienza a compactarse, haciendo posible su vista ante un microscopio óptico. La etapa cesa cuando los cromosomas homólogos están listos para asociarse en un proceso llamado sinapsis, que ocurre durante el cigoteno, segunda etapa de la profase 1. El análisis a través del microscopio electrónico revela que la formación de pares homólogos ocurre en dos fases. En la primera, los cromosomas se alinean pero permanecen separados por casi 300 nanómetros. Y en la segunda, estos se aproximan más entre sí, alcanzando una separación de 100 nanómetros. La sinapsis ocurre gracias a un complejo llamado complejo sinaptonémico, CS. A nivel estructural, consta de 3 barras laterales atravesadas de múltiples fibras que sostienen cada par de cromosomas homólogos en la posición apropiada para un fenómeno maravilloso, que da lugar a la variedad genética de los gametos, el entrecruzamiento o recombinación genética. El fin de la sinapsis marca la terminación del cigoteno y el inicio de la siguiente etapa, llamada paquiteno. Esta es considerada la primera etapa prolongada de la profase 1, puesto que a diferencia del leptoteno y el cigoteno, que duran algunas horas, el paquiteno pasa a durar un periodo de días o semanas, donde se mantienen unidos los homólogos por el complejo sinaptonémico. El inicio de diploteno en general se reconoce por la disolución del CS y la tendencia a separarse de los cromosomas homólogos de los bivalentes, aunque no del todo, puesto que quedan unidos en puntos fijos específicos llamados quiasmas. En la etapa final de la profase 1, llamada diacinesis, los cromosomas se preparan para fijarse a las fibras del uso meiótico y el desplazamiento de las tétradas a la placa de la metafase. Terminada la profase 1, continúa una metafase 1, donde se encuentra un par de cromosomas homólogos, orientados de tal manera que ambas cromátides de un cromosoma se enfrentan al mismo polo. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan.
Puesto que no hay interacción entre una tétrada y otra, los cromosomas materno y paterno de cada tétrada se segregan en dos células hijas, independientemente de los otros cromosomas. Finalmente, la telofase 1 da lugar a dos células 1N2C, es decir, 23 cromosomas, pero ahora que constan de dos cromátides. La segunda división meiótica, llamada división ecuacional, es similar a una división mitótica ordinaria, excepto porque antes de la división la célula es haploide. Cuando los cromosomas se alinean a lo largo de la placa ecuatorial en la metafase 2, los centrómeros situados entre las cromátidas hermanas se dividen, lo cual permite que las correspondientes de cada cromosoma migren hacia los polos opuestos del uso durante la anafase 2. Finalmente, cada célula hija de la segunda división meiótica es realmente haploide, es decir, tiene 23 cromosomas y solamente una cromátida. Una vez visto las bases de la meiosis, podemos enfocarnos a la ovogénesis y la espermatogénesis, que constituyen la fase 4 de la gametogénesis. Ocurre una maduración estructural y funcional de los óvulos y espermatozoides.